Fíjese que vamos a hablar del caso Colosio porque hubo algo muy interesante y sorprendente cuando menos para mí. No sé si se acuerdan que, bueno, el caso Colosio se encontraba, pues pues nadie se acordaba de él, ¿no? Ya, después de, ¿cuánto tiene? ¿30 años del asesinato? Este, y el presidente lo revive con la revelación de que hay un segundo tirador, no es un tirador solitario con caso de Maraburto, hay un segundo tirador, es del CISEN, estuvo a punto de ser detenido ahorita, pero consiguió un amparo de piña, pero cuando fue detenido en el 94, porque sí fue detenido, Genaro García Luna, en aquel momento agente del CISEN, fue y lo liberó de la cárcel. Entonces el presidente revela esto y se reabre el caso del segundo tirador, porque si se confirma un segundo tirador es una conspiración y por lo tanto hay un autor intelectual. Entonces, hoy, bueno, ayer me habían dicho, Lord Molecula aparece en la mañanera y revela datos más interesantes. Porque en aquel momento, en el 94, en Tijuana, Lord Molecula era reportero universal y revela que tuvo en sus manos un parte médico que le había dado Líbano Sáenz, entonces vocero de la presidencia, en donde se confirmaba que sí había un segundo tirador y que esta prueba se le habría dado su jefe en aquel momento, Juan Francisco Ile Ortiz, el dueño de Universal. Vamos a escucharlo. Dijo, le pregunté que ella cómo había visto al candidato y estaba un elevador y si no las escaleras. El Estado Mayor Presidencial me impidió el paso, pero estaba Líbano Sáenz, ahí el jefe de información y propaganda del PRI. Entonces le grité a Líbano, el oficial volteó a ver a Líbano y aproveché para hacer un salto y caer al pasillo. Y entonces Líbano ya le dijo al oficial que me dejara ahí y estábamos a pues 3 metros de la entrada del quirófano. Fue cuando vi llegar pues a representantes de varias iglesias y a elementos del ejército con radios y antenas. Y bueno, pasaron unas horas muy largas y entonces sale Líbano, ponen una silla y una mesa y se sube en esa mesa Líbano y da un parte médico diciendo que pues oficialmente había fallecido el candidato. Aquí es lo más importante, presidente. Al Líbano le pedí que me diera el parte médico, entonces él accedió, me dio el parte médico y yo pues lo guardé. Entonces pues ya en la noche pues se fue, viajamos a Magdalena de Quino a los funerales y después de ahí el periódico me pidió que me regresara a entrevistarme con Juan Francisco Ili Ortiz. Llegué a Iturbide número 7, a sus oficinas, y le dije, pero previo en el avión, se lo digo sinceramente, yo iba llorando, viajaba al lado mío una persona, y me dijo que era médico y me preguntó que por qué. Le dije que pues yo era reportero y había sucedido esto, y le mostré el parte médico. Entonces venían ahí dos figuras dibujadas y se veía pues señalado el impacto en el cerebro y el otro impacto en el abdomen. Entonces el doctor me dijo que habían sido 2 tiradores, que eso lo tuviera en claro, que habían sido 2 personas las que habían impactado al licenciado Luis Donaldo. Entonces, con esa información yo llegué con Juan Francisco Ili Ortiz, me recibió y le dije que lo que había sucedido. Él me comentó que yo le tenía que dar seguimiento a este caso porque pues había visto que también en semanas antes el licenciado Colosio me había dado una entrevista donde yo le había preguntado si temía por su vida. Wow, entonces Lord Molecula revela pues la existencia de una prueba en donde Líbano Sáenz se la dio
aparece la existencia de un segundo tirador. Y esto es interesante porque se está dando también el contexto en donde el presidente pues habla sobre este tema del caso Colosio y incomoda tanto a los que ya quieren que esto finalmente se entierre, que le crean al presidente el tema de la DEA y de que hubo una investigación hace ya un montón de tiempo porque habría sido financiado por el narco. Esta investigación, todo este escándalo se crea y se origina aquí, por el tema del segundo tirador. Y finalmente el que lanza también la acusación, acuérdense que fue Tim Golden, este periodista estadounidense que trotaba con Carlos Salinas de Gortari. Entonces ahí se encuentra el hilo conductor de todo este rollo. Lo cual, bueno, pues sí es relevante y finalmente interesante, ¿no? Y además revela la molécula que se le entrega a Juan Francisco Illia Ortiz. Hoy, en una columna de Bajo Reserva, la que escriben los dueños del Universal, precisamente escriben esto, la réplica al Lord Molécula, y le ponen Lord Mentiras. Y dicen en todo este rollo, está larguísimo, no se lo va a leer, que es totalmente falso, ¿no? Que le haya entregado algún documento Lord Molécula a Juan Francisco Illia Ortiz, menos el parte médico, eso no es cierto. Incluso le dicen que es un flojo, porque en la historia esta que está contando señala que él está en su hotel cuando se registró el atentado, que en lugar de haber estado, ¿no? Por eso es un flojo, ¿no? En lugar de haber estado en la gira presidencial, estaba en su hotel. En fin, él le intenta desprestigiar, no será la primera vez que le hacen esto al pobre Lord Molécula, pero sí es relevante que ahora salgan así, ¿no? Es relevante que le quieran pues echar la culpa, o le quieran decir que pues lo que está diciendo Lord Molécula son mentiras. Y honestamente, de el Universal a Lord Molécula, yo le creo más a Lord Molécula, pero por mucho. Y que quede claro que no dijo Lord Molécula que en el parte médico estuviera la demostración de que era un segundo tirador, ¿no? O sea, eso fue una interpretación del médico, pero creo que el médico que está en el avión, pero creo que al final, pues creo que la interpretación, yo no he visto el parte médico claro, no sé si existe, no sé si ya fue destruido, habría que preguntarlo, pero lo mismo que lo tuvo en sus manos, pero yo no creo que un médico no llegara a la misma conclusión, como sucedió ahí. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. Fíjense que hoy aparece en el Reforma un dato sorprendente. Sorprendente porque vemos que van a ponerle segunda, tercera, cuarta y turbo al tema del cártel inmobiliario. Hoy aparece publicado en la portada esta. Van por 14 empresas por cártel inmobiliario, 14 empresarios. La Fiscalía escaló sus acciones contra el cártel inmobiliario y ahora 14 empresarios, wow, más de una docena, están citados a una audiencia en el juez para ser imputados por asociación delictuosa. O sea que estas personas podrían ir a la cárcel. Algunos empresarios citados a la audiencia anticiparon que no conocen la investigación ni saben por cuál o cuáles de sus empresas buscan vincularse al proceso. Y bueno, son los empresarios, los convocados, ¿no?, que podrían acabar yendo a la cárcel. En dado caso son José Miguel, Carlos Emilio y Jorge Antonio Serio Canán. O sea, los mismos con el mismo apellido, 3 personas con el mismo apellido. También Miguel Omar, Eduardo y Carlos Emilio Serio Zúcar, igual, 3 personas con el mismo apellido, y Guillermo Arturo Serio Asaf, otro que es apellido Serio, todos relacionados con el sector inmobiliario. También fueron requeridos Alexis Brown Burrillo, sobrino de Alejandro El Güerro Burrillo, así como Mario Rosendo Tapia, cuyo nombre coincide con el exdirector regional de BBVA. También están citados Jorge Salvador Ibargüengoitia Villanueva, director adjunto de negocios de mármoles, así como Federico Alonso Baptista Fernández, relacionado con negocios financieros. También son Sergio Roberto Yaspic Flores, Luis Ascensión Hernández Almora y Alejandro Rangel Guerrero. ¡Pum, pum, pum! 14 empresarios. Cero impunidad.
No es menor esto, seamos honestos, no es menor ver que al final 14 de esos 14, muchos podrían ser vinculados al proceso en este mismo día y por lo tanto ser detenidos. Porque pues tienen riesgo de fuga, claro, tienen mucho dinero y bueno, finalmente así están las cosas. En fin, la verdad es que es bastante insólito, pues porque porque todos pensaban que con la salida de Ernestina Godoy todo esto se iba a terminar, pero al final no va a ser así. ¿No? Eso es una realidad y bueno, pues hay que ver cómo va a terminar. En este caso, del cártel inmobiliario.